Ahí el párrafo, hermanos, si ustedes ven, después de declarar esta soberanía de Dios en la revelación del Evangelio, el párrafo nos va a hablar de esta insuficiencia, esa inutilidad de otros medios como las capacidades humanas de acuerdo a la luz de la naturaleza. Es decir, hermanos, como ustedes ya pudieron ver en párrafos anteriores, se habló acerca de la revelación general o la revelación natural de Dios, que podemos verlo en la creación, en las relaciones humanas, en la conciencia de todas las personas. Nosotros a través de esa revelación podemos conocer algunas cosas de Dios, por ejemplo, como dice el libro de Romanos, su eterno poder, su deidad, podemos conocer su sabiduría, podemos conocer que Dios es un Dios moral cuando analizamos nuestra conciencia, cuando nuestra conciencia nos acusa de que robar está mal, que mentir está mal, que codiciar está mal. Si meditamos en eso, podemos concluir que hay un Dios moral que juzga lo malo, que castiga el mal y que premia el bien. Los filósofos de antaño llegaron a conclusiones más o menos así, solo con la revelación general, con esa revelación natural. Sin embargo, si nosotros contemplamos los cielos, la naturaleza, la conciencia, no podemos nosotros conocer cómo Dios puede perdonar a un pecador, ni podemos conocer por esa revelación general que Dios ha enviado a su Hijo para salvar a los pecadores. Eso no podemos conocerlo a través de la revelación general. Por eso es que es necesaria una revelación especial, ¿verdad?, que nosotros encontramos en las Santas Escrituras. Que en la antigüedad Dios habló por medio de profetas, por medio de reyes, a quienes Dios les revelaba esta revelación especial, pero que ahora, como dice el libro de Hebreos, ¿no?, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, ahora en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, ¿verdad?, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Y cómo conocemos esa revelación del Hijo de Dios? Sino a través de las Santas Escrituras, lo que los profetas, lo que los apóstoles han revelado acerca de este Hijo de Dios, podemos conocer cómo es que yo, el pecador, puedo ser perdonado por un Dios justo, ¿verdad? Por eso era necesario aclarar que es necesaria una revelación especial de Dios a través de las Escrituras y particularmente en el Evangelio. En el Evangelio, cuando nos es predicado, nosotros podemos conocer cómo podemos ser salvos, ¿verdad? Por eso es que este párrafo trata de esta suficiencia de la revelación de Dios y de la insuficiencia de otros medios. Ningún ser humano por la revelación natural puede alcanzar salvación, ¿verdad? Nadie puede mejorar su vida, como dice la confesión, a través de esa revelación natural. Alguien puede tratar de decir, bueno, voy a dejar de mentir, voy a dejar de robar porque conozco que hay un Dios, pero eso es insuficiente para mejorar. Ningún ser humano a lo largo de la historia ha mejorado por más fiel que sea a su religión. Tarde o temprano el pecado va a salir y el ser humano tiende a empeorar, no tiende a mejorar. Es necesaria una revelación especial. Por eso es que dice el párrafo, no obteniéndose en virtud de promesa alguna, hecha a aquellos hombres que mejoren debidamente sus habilidades naturales, en virtud de la luz común recibida aparte de esta revelación, lo cual nadie nunca hizo ni puede hacer. Esto es a lo que se refiere el párrafo, ¿verdad? Es inútil tratar de mejorar por medios naturales. Es necesario la revelación del Evangelio. Es necesario el poder de Dios para cambiar el corazón. Aparte del Evangelio, esto es inútil. Esto podemos verlo en Romanos, hermanos, Romanos 3:10, que nos dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda,
no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es muy claro, el hombre no puede hacer nada para mejorar, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Ahora, hermanos, esto es muy chocante para nuestra generación, que tú le digas a una persona en la calle, ¿sabes qué? Si tú no crees en Cristo, si tú no te arrepientes de tus pecados y confías únicamente en Él, tú irás al infierno. No importa qué religión tengas, no importa qué tan fiel seas a tu budismo, a tu catolicismo romano, a tu judaísmo o aún a tu cristianismo. Si tú asistes a la iglesia pero nunca has sido salvo, nunca ha habido un cambio en tu corazón por el poder de Dios, aun si tú eres fiel en todas esas cosas y tienes grandes afectos, si tú nunca has sido convertido por el poder de Dios a través del Evangelio, tú irás al infierno. Esto es muy chocante para nuestra generación. El hecho de que el Evangelio sea exclusivo, la única forma en la que los hombres pueden ser salvos, esto es chocante para nuestra generación. Sin embargo, es la verdad de las Santas Escrituras. Porque como dice Hechos 4:12, si me acompañan, hermanos, es muy claro, Dios en las Santas Escrituras, ahí en Hechos 4:12, cuando dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es exclusivo. Hay quienes piensan que por portarse bien, por tener una vida muy moral, quizá por no cometer pecados muy escandalosos, de alguna manera cuentan con el favor de Dios para alcanzar la salvación aparte del Evangelio. Pero sabemos que eso es inútil, no es verdad, es un engaño de los hombres, es un engaño de Satanás mismo. En una ocasión, hermanos, escuché a un joven, que este joven profesaba el cristianismo, el cual dijo que tenía un compañero en su trabajo, que era tan buena persona ese compañero, que quizá esa persona era salvo, aunque él sabía que no creía en Jesucristo. Él llegó a engañarse pensando que esa persona quizá era salva porque veía su comportamiento muy bueno. Dijo, aunque no crea en Jesús, quizás sí es salva esa persona. Pero es un engaño, no es posible eso. Quizás solamente es una apariencia, pero el corazón solo Dios puede cambiarlo, ¿verdad? Ahora, alguien puede ser más atrevido y decir, bueno, sí, sabemos que nadie puede ser salvo sino por medio del Evangelio, por medio de la fe en el Hijo de Dios. Pero quizá Dios vea a una persona que se porta bien, que trata de evitar el pecado, que podemos decir es un buen ciudadano, y que Dios en respuesta a esa actitud, a ese comportamiento de esa persona, Él le otorga el regalo de la salvación a través de enviarle a un misionero que le predique el Evangelio, como un premio por su buen comportamiento. Eso también es falso, porque haríamos a Dios dependiente de una persona, ¿verdad? Haríamos que Dios responda a las personas conforme al comportamiento de las personas, pero no. Recordemos que Dios es soberano en revelar el Evangelio a criaturas y a las naciones, como lo vemos en el segundo punto de este estudio, hermanos. La soberanía de Dios en la revelación y propagación del Evangelio. Miren cómo dice al principio de nuestro párrafo. La revelación del Evangelio a los pecadores, hecha en muchas ocasiones y en muchos lugares, con la adición de promesas y preceptos para la obediencia que ésta requiere de las naciones y personas a los cuales es concedida,
proviene solo de la voluntad soberana y el beneplácito de Dios. Y fíjense cómo termina el párrafo. Dice, por lo tanto, en todas las edades, la predicación del Evangelio ha sido concedida a personas y naciones, con gran variedad en cuanto al alcance o limitación de esta, conforme al consejo de la voluntad de Dios. Aquí es importante, hermanos, para entender la soberanía de Dios en la revelación y en la propagación del Evangelio a personas y a naciones. Es importante considerar que Dios es libre e independiente. Dios es libre, hermanos, en revelar el Evangelio como Él quiere y a quien Él quiere. Él no depende de nada, es independiente. Él hace las cosas como a Él bien le parece, según el consejo de su sabia voluntad. No hay nada externo que lo mueva a revelar su Evangelio, sino conforme a su carácter, conforme a sus santos atributos, Él actúa, porque Él es generoso, Él es amoroso, Él es misericordioso, Él es paciente, Él es compasivo. Conforme a su santo carácter, por eso Él decide, conforme a eso, revelar el Evangelio a quien Él quiere. Por eso es bien importante, amados hermanos, estudiar quién es Dios. Así evitaremos muchas confusiones que hay en nuestra mente, que en nuestra mente carnal, muchas veces por el pecado con el cual todavía batallamos, cuando vemos que Dios revela el Evangelio a una persona y a otra no, cuando vemos que hay una nación que florece por causa del Evangelio y otras que permanecen en oscuridad y en miseria, suele pasar por nuestra mente que Dios está actuando de alguna manera imparcial o injusto. Pero esto no es así, hermanos, porque Dios es justo. Si Dios fuera injusto, Él actuaría en contra de su naturaleza. Pero la naturaleza de Dios es ser justo, es ser santo, es ser bueno, es ser misericordioso. Ahora esto es un misterio, cómo es que Dios actúa. Pero no nos es dado a nosotros indagar en los misterios de Dios, sino en lo que Dios ha revelado de sí mismo. Para que tengamos paz, Dios es justo, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es generoso. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que vengan los hombres al arrepentimiento. Y esto nos motiva, hermanos, al evangelismo, como veremos en las aplicaciones. Así esta gracia, hermanos, es sobre la base de su carácter y sus atributos. Y el evangelio, mis amados hermanos, es el medio que Dios ha determinado para la salvación de los pecadores. Si tienes ahí, hermano, ese pequeño esquema que es muy sencillo de entender, esta gracia de Dios, esta gracia que Él revela, es a través del evangelio, ¿verdad? A personas y a naciones. Y esto, hermanos, de esta soberanía de Dios en la revelación de su evangelio a personas y a naciones, podemos verlo en el Antiguo Testamento. Como Dios revelaba casi exclusivamente al pueblo hebreo su plan, sus pactos, su ley. Trataba con un pueblo exclusivo, con el pueblo judío, con los israelitas. Y de vez en cuando trataba con uno que otro extranjero, uno que otro gentil. ¿No es así? Por ejemplo, podemos ver el caso de Naamán el sirio en el tiempo de Eliseo. Otros extranjeros, por ejemplo, el pueblo de Nínive en el tiempo del profeta Jonás. O quizá Nabucodonosor, ¿verdad? En el tiempo del profeta Daniel. Pero esos eran casos extraordinarios. Dios en su soberanía, en su plan redentor, así quiso que fuera.
tratar con un pueblo particular, con una nación étnica, y de vez en cuando tratar con alguno que otro gentil. Pero nosotros vemos que esto, cuando vamos leyendo la historia de la redención en las Escrituras, podemos ver que Dios ya nos daba algunos chispazos en el Antiguo Testamento de que Él tenía un plan para con las naciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan esa promesa hecha a Abraham? Que su descendencia iba a ser como las estrellas en los cielos, como la arena en el mar, que de él vendrían naciones. Esto ya nos hablaba de la bendición de Dios a las naciones, como veremos en el sermón, hermanos, ese plan de Dios para alcanzar a los gentiles. Pero aún no era el tiempo. Dios en su soberanía decidió revelar el evangelio de distintas maneras. Fíjense, hermanos, la declaración de Nabucodonosor después de que Dios lo restauró. Si me acompañan a Daniel 4, 24 al 25, Daniel 4, 24 al 25. Vemos cómo el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, después de ser humillado y restaurado por Dios, él reconoce esta soberanía de Dios en la salvación. La soberanía de Dios en las personas y en las naciones. Dice la Escritura, dice Nabucodonosor: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Pueden ver, hermanos, cómo Nabucodonosor reconoce la soberanía de Dios en la salvación y en el dominio de las naciones. Así que, hermanos, Dios es soberano en la salvación de los pecadores. Pero, hermanos, Dios también es soberano en la propagación de su evangelio y aún en la recepción de las naciones de su evangelio. Si nosotros estudiamos o vemos en la historia de la iglesia, Europa fue bendecida con las misiones de los primeros cristianos en el Asia, en el Medio Oriente, en el norte de África. En Europa fueron bendecida toda esta región al principio del cristianismo. Pero después vino una edad oscura en el florecimiento de la iglesia de Roma, cuando ésta se quiso exaltar sobre las demás sedes y el Papa quiso tener esa supremacía sobre los demás obispos, y esto provocó cismas, que las otras iglesias dijeron: esto no puede ser así. El obispo de Roma no puede ser el primero entre todos nosotros. Y entonces vino la edad oscura de ese dominio del catolicismo romano, de tal manera que ese evangelio se vio escondido por la superstición, por las vanidades, por todos los dogmas que Roma empezó a imponer sobre la gente. Pero después vino un tiempo aún de más oscuridad y de juicio, cuando el Islam empezó a ganar esos terrenos que hasta entonces eran naciones, por así decirlo, cristianas, donde el evangelio había llegado. El Islam empezó a arrasar como un juicio de Dios. Pero después de la Edad Media, la luz resplandeció en medio de las tinieblas con la Reforma Protestante, cuando Dios empezó a despertar diferentes hombres, llamándolos a volver a las Santas Escrituras y ver los errores en los que Roma había metido a la cristiandad.
Pero después también, cuando vinieron las misiones a todas las demás naciones, no faltaron los abusos, no faltaron las masacres de hombres que profesaban el cristianismo, pero con sus obras lo negaban. Pero aún en esas naciones de oscuridad hubo avivamientos. Está el caso de Estados Unidos, una nación que fue grandemente bendecida con el Evangelio y con avivamientos, pero que hoy en día podemos ver que ha caído en paganismo, que ha caído en ocultismo, en idolatría y hasta en satanismo. Y que si esto sigue así, provocará el juicio de Dios. Podemos ver Europa, que también está hundida en las tinieblas. Podemos conocer otras naciones que han estado en tinieblas, como Haití, donde ha gobernado la brujería, donde el país es un caos por todo esto. Pero podemos ver otras naciones como en China, donde hay persecución, donde la iglesia es subterránea, pero donde hay mayor número de cristianos. Y es que así obra Dios, hermanos, soberanamente, conforme a Él quiere. Él es soberano en la propagación de su santo evangelio. A esto, hermanos, a la soberanía de Dios sobre las naciones, podemos verlo en la declaración de nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo 11, si me acompañan, hermanos, Mateo 11, 25. Vean cómo nuestro Señor Jesucristo, después de ir a regiones como Corazín, como Betsaida, como Capernaum, que quiso hacer milagros ahí, pero que lo rechazaron, que no creyeron en su mensaje. Vean que dijo nuestro Señor Jesucristo, después de que estas naciones no creyeron al mensaje del Evangelio que Él predicaba, que Él mostraba a través de poder, de señales milagrosas, a través de su persona. Fíjense cómo dice nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Dios es soberano en la propagación de su evangelio, hermanos. Y pasemos, hermanos, finalmente a las aplicaciones. Si me ayudas, hermano, al penúltimo slide. Ajá. Quisiera dirigirme primero a ti, amado hermano, amada hermana, que estás en la fe, que has puesto tu confianza en Cristo, que eres salvo. Primera aplicación de este estudio: seamos agradecidos, amados hermanos, seamos agradecidos. Dios nos ha salvado soberanamente. Si tú eres salvo, es porque Dios ha querido revelarte a su Hijo a través del Evangelio. Dios nos ha bendecido, hermanos, con una región donde podemos predicar su santo Evangelio. Seamos agradecidos también por esto. Seamos agradecidos, hermanos, porque Dios nos ha dado una iglesia bíblica, tanto a ustedes como a nosotros. Iglesias hermanas donde se predica el Evangelio, donde se defiende el Evangelio, donde si alguien se para aquí y dice una herejía, ustedes podrían darse cuenta y reaccionar, hermanos. Eso es gracia. Acuérdense de los lugares donde muchos de nosotros veníamos, donde se hablaban herejías y no sabíamos qué hacer, o muchas veces ni nos dábamos cuenta. Esto también es gracia. Dios, además, hermanos, les ha dado un pastor que predica fielmente el Evangelio. Esto también es gracia. También debemos de ser agradecidos. Debemos tener mucho cuidado
con lo que hacemos con nuestros pastores, porque Dios nos los ha dado. Debemos amarlos, debemos servirlos, como dicen las Escrituras, orar por ellos, ver por sus necesidades. Ellos se matan por darnos la palabra. Nosotros debemos matarnos por darles lo que ellos necesitan. Debemos de ser agradecidos. Pero también, hermanos, una segunda aplicación de este estudio, prediquemos el Evangelio. Prediquemos el Evangelio porque Dios es soberano en dar el Evangelio a quien Él quiere. Y que no sea como aquellos que nos acusan, a nosotros los que creemos en las doctrinas de la gracia, a nosotros los calvinistas. Algunos nos acusan diciendo, ustedes que creen en la soberanía de Dios, en la regeneración que Dios hace soberanamente en una persona, en los elegidos, ustedes atentan contra el evangelismo. Porque eso hace que ustedes digan, bueno, si Dios ya tiene a sus elegidos, si Dios decide a quién salvar y a quién no, ¿para qué entonces ir y predicar el evangelio? Ellos nos acusan a nosotros de que eso atenta contra el evangelismo. Pero de ninguna manera. Cuando uno entiende bien el asunto de la soberanía de Dios en la revelación y en la propagación del evangelio, cuando uno entiende bien el mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dio de ir y predicar el evangelio a toda criatura, esto nos motiva a ir y predicar el evangelio a toda criatura, porque Dios está con nosotros, porque Dios es soberano. No depende de nuestra elocuencia, ni de nuestras ganas, ni de nuestras lágrimas cuando predicamos el evangelio. Depende del poder soberano de Dios que nos acompaña en nuestra debilidad cuando nosotros nos disponemos obedientemente a predicarle el evangelio a las personas. Hermano, si no les predicamos el evangelio a las personas, éstas serán condenadas, porque Dios ha determinado soberanamente que sea a través de la locura de la predicación. Y en el sermón, hermanos, vamos a ver la importancia de la predicación del evangelio, que el mismo Señor Jesucristo lo hizo. Pero hermanos, vayamos a predicar el evangelio con esta confianza. Dios es bueno. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esa debe ser nuestra motivación cuando predicamos el evangelio. Qué ánimo, qué fuerza para ir y anunciar con confianza, sabiendo que Dios tiene el control, a pesar de nuestros intentos muchas veces muy débiles. Pero Dios es poderoso. Y finalmente también una aplicación, amado amigo, en el siguiente slide, hermano. Amado amigo, que aún no estás en Cristo. Amado amigo, que aún no has puesto tu confianza en este precioso y suficiente Salvador, que hoy, una vez más, se te predica. La aplicación para ti, amigo, es muy sencilla, pero es suficiente y es lo que necesitas. Recibe el Evangelio. Recibe el Evangelio. Porque, amado amigo, Dios es soberano y este Dios que te creó, que es el dueño de tu alma, te manda a que lo creas. Te manda que te arrepientas y que pongas toda tu confianza en su amado Hijo Jesús, porque Él juzgará a vivos y muertos por medio de Él, porque Él ya dio testimonio de que esto sucederá cuando le levantó de entre los muertos. Eso está garantizado, solo es cuestión de tiempo. Ya sea que mueras o que Él venga, esto sucederá. Estarás delante de este santo Dios. Y hoy es el tiempo en que Él te llama a la reconciliación antes de que sea demasiado tarde. Pero al mismo tiempo, amado amigo, acércate con confianza.
Este Dios de gracia y amor te invita a venir a Él. ¿Te acuerdas el versículo de Mateo que leímos, las palabras de Cristo? Que decían, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Ves esta invitación generosa, amorosa, amistosa? Ven, amado amigo, y serás salvo.